Hola, ¿qué tal, oyentes de Radio Sefarad? Estamos un día más con Israel Winnicki, con su Desde Israel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, bien. Pues me alegro y vamos a hablar hoy, Israel, de ese ataque de misiles en Sderot que ocurría ayer domingo. Así es. Ayer, el día domingo, un misil lanzado desde Gaza cayó en Sderot entre dos edificios. Antes quiero aclarar algo. Mucha gente dice, ay, sí, pero son cañitas voladoras, son misiles artesanales. Un misil Qassam, sí, es un misil artesanal, es un cohete en realidad. Pero da la casualidad que no solo tiene una carga explosiva, sino que lleva dentro de él bolas de hierro, tornillos y tuercas. O sea, al estallar todo eso sale despedido a gran velocidad y destruye, hiere y mata. Sin duda. Aparte, por más cohete artesanal que sea, es un acto de agresión, porque es disparado contra civiles y sin advertencia previa. Ok, aclarado esto, Israel respondió, por supuesto, pero de una manera que no es la habitual. Generalmente se ataca a un objetivo o dos terroristas después de un ataque de estos. Esta vez Israel destruyó 50 objetivos de Hamás. Ahora, ¿qué hay detrás de todo este lanzamiento de misiles? Sabemos que la posición de Hamás en Gaza no es muy firme, que digamos. Después del fracaso del 2014, cuando lanzaron a Gaza una guerra, prometiéndoles que iban a levantar el bloqueo, que iban a tener un puerto, que iban a tener un aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de esa guerra, no hubo puerto, no hubo levantamiento de bloqueo, no hubo aeropuerto, para colmo, destrucción de viviendas y promesas incumplidas de ayuda internacional para reconstrucción, y para colmo, sumando a eso, el hecho de que lo poco que llegó de ayuda para reconstrucción ha sido empleado para la construcción de túneles y para compra de armamentos, hace que la situación de Hamás en Gaza sea tambaleante. Aparte, hay otros grupos dentro de Gaza que le disputan el poder. Uno de ellos es la Yihad Islami, y hay otros grupos que ahora están unidos al Estado Islámico, al Daesh, que quieren copar Gaza. Ahora bien, eso dentro de Gaza es la situación de Hamás. En Judea y Samaria, Hamás piensa presentarse en las elecciones municipales del mes de octubre. Se sabe que tiene gran fuerza por la aureola de leyenda, de combatientes. Tiene gran fuerza entre los estudiantes, porque para ellos, entre un fracasado Abu Mazen, que prometió 1000 cosas y no consiguió nada, y un grupo que le hace frente a Israel, prefieren votar a ese grupo. Ahora, ¿qué pasa? Estos grupos de oposición a Hamás en Gaza quieren a toda costa provocar un enfrentamiento. ¿Para qué? Primero, ponen a Hamás en una situación de: si reacciono, me destruyen;
Si no reacciono, pierdo todo lo que logré en Judea y Samaria. ¿Por qué? Porque van a decir, se acobardaron ante los sionistas. Eso por un lado. Pero si jamás reacciona, sí va a aumentar su leyenda en Judea y Samaria, pero solo va a quedar de jamás la leyenda, porque Israel puede llegar a terminar con jamás, definitivamente. Y máxime teniendo en cuenta que esta vez no hay un gobierno de los hermanos musulmanes en Egipto que les saque las castañas del fuego, sino alguien que quiere ver también destruido a Hamás. Por ahora nos mantenemos a la expectativa. La cosa no va a llegar a mayores. Hamás sabe que en este momento no puede enfrentarse a Israel. Hamás va a tener que terminar con esos grupitos que se le oponen. Puede ser que termine estallando una guerra civil en Gaza. No me extrañaría. Mientras tanto, nosotros esperamos. Bien, Israel, pues veremos cómo van sucediendo los acontecimientos y nos lo contarás seguro desde tu posición en Israel. Querías comentarnos también que ayer fue el aniversario de la matanza de Hebrón, ¿no? Que sucedió en el año 1929. Exacto. Pero vamos a hacer un poco de historia. Primero, ¿qué es Hebrón? Es la segunda ciudad más sagrada para el judaísmo. En ella están enterrados Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca y Lea. O sea, los patriarcas y 3 de las matriarcas. Uh-huh. Pero vamos a cosas más concretas. La comunidad judía de Hebrón data, que entre paréntesis la ciudad es mencionada 87 veces en la Biblia. Durante la conquista de la tierra de Canaán, por parte de los judíos en el siglo XIV, antes de la era común, Hebrón fue asignada a la tribu de Judá. Es más, específicamente a Caleb, hijo de Jefune, uno de los 12 espías que vinieron a explorar la tierra, que fue el que dijo la verdad, el que junto con Josué. En Hebrón fue coronado y ahí reinó durante 7 años David. O sea, miremos desde cuándo databa la comunidad judía, porque siguió existiendo ahí durante siglos. Solamente en el siglo XII de esta era, cuando los cruzados conquistaron la tierra de Israel, los judíos fueron expulsados de Hebrón, pero estuvieron 100 años fuera hasta que los cruzados fueron expulsados. En la época posterior volvió a reintegrarse, a rearmarse esa comunidad. Hubo, sí, en 1517 un pogrom. En el 1540, cuando el rabino Yehiel Ashkenazi visitó Hebrón, vio una gran comunidad, la mayoría sefaradíes que habían llegado desde España. Uh-huh. Ahí establecieron una sinagoga, Abraham Avinu, que todavía existe. A día de hoy, existe aún. Hasta el día de hoy. Y te estoy hablando del siglo
XV, de los siglos XV y XVI. Sí, sí. Ahora, ¿qué ocurre? Como ves, fue una comunidad antigua. En 1929, gracias a la prédica del muftí de Jerusalén, Al-Jamin el-Husseini, quien después organizaría para los nazis una unidad de SS de musulmanes de los Balcanes, comenzó a través de sus agentes a instigar a la población. Usaron un argumento que aún ahora están usando. Los judíos, para reconstruir su templo, han incendiado la mezquita de Al-Aqsa. Por supuesto, las masas árabes sabemos que son fáciles de inflamar y reaccionan. Ya de entonces comenzaron una serie de ataques. El antecedente de esta instigación fue cuando los árabes trataron. Todo esto, si lo vemos ahora, es lo mismo que está ocurriendo. Trataron de que los británicos les dieran derechos también sobre el Muro de los Lamentos, incluido el espacio utilizado por los judíos para el culto. O sea, reclamaban el muro, proclamaban que la mezquita Al-Aqsa estaba siendo profanada y destruida. Comenzaron una serie de pogroms en Jerusalén. Después hubo otros ataques. Y por fin llegamos a ese nefasto día del 17 de Menahem Av, del mes de Av, que era un viernes por la noche. La comunidad judía de Hebrón era una comunidad religiosa. Estaba dedicada al descanso sabático, y las turbas árabes irrumpieron en las viviendas, degollando, violando, golpeando. 67 muertos, 66 heridos, y los sobrevivientes tuvieron que refugiarse en Jerusalén. Entre los muertos había hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, rabinos, médicos. Hubo una masacre similar en la ciudad de Safed, con más de 20 asesinatos entre mujeres, niños y ancianos, entre todos. Por ejemplo, acá hay un relato en la casa de Eliezer Dan Slonim, que nació en Hebrón en 1900, hijo de Rabí Jacob Yosef, el rabino de Hebrón. Eliezer era miembro del consejo de la ciudad nombrado por el gobierno. Tenía excelentes relaciones con británicos y árabes, que le aseguraron que no se producirían disturbios. Después del primer asesinato, 40 personas se reunieron en la casa de esta persona, confiando en que debido a su influencia no serían atacados.
El sábado los manifestantes se acercaron al rabino y le ofrecieron un trato. Si todos los estudiantes de la yeshiva ashkenazí le fueran entregados a los árabes, los sediciosos salvarían las vidas de la comunidad sefaradí. El rabino se negó y fue muerto en el acto junto con su esposa y su pequeño hijo de 4 años de edad. Otro hijo de 3 años sobrevivió. Finalmente 12 judíos sefaradíes y 55 judíos ashkenazíes fueron asesinados. Otro relato. Rainon Caferata testimonió ante una comisión investigadora. Al oír los gritos en la habitación ingresé a través de un pasaje abovedado en una sala y vi un árabe en el momento de cortar la cabeza de un niño con una daga. Yo lo había golpeado y se disponía a golpearlo nuevamente, pero al verme se da vuelta y corrió sobre mí. Pero se equivocó. Fue prácticamente a la boca de mi fusil. Yo le disparé bajo, en la ingle. Detrás de él había una mujer judía cubierta de sangre, con un hombre que me admitió ser un agente de policía llamado Isa, comisario de Yafo. Él estaba de pie sobre la mujer con un puñal en la mano. ¡Un policía! Me vio y echó el cerrojo en una habitación adyacente gritándome en árabe. Su señoría, yo soy un agente de policía. Penetré en la habitación y le disparé. Ahí terminó la comunidad judía de Hebrón y continuó así hasta el año 1967, cuando durante la Guerra de los 6 días las fuerzas judías entraron en Hebrón, recuperaron la ciudad y los descendientes de aquellos que sobrevivieron a la masacre actualmente están habitando ahí. Y lo más triste es que los árabes los tratan de colonos, cuando están en una ciudad donde su familia vivieron por miles de años. Triste historia, sí, desde luego que una trágica matanza. Una matanza que no se ha difundido mucho, salvo en los... es decir, se pueden encontrar datos en internet sobre esta matanza, pero no se hace propaganda como los hacen los palestinos con pseudo matanzas. Y ya, pues sin duda. Esperemos que algún día todas estas verdades sean del conocimiento de todos. Pues esperamos que así sea y en ausencia de esas noticias o de esos relatos, para eso estamos hablando una semana más con Israel, historiador, y al que agradecemos una vez más pues ese conocimiento y esas historias que nos cuentas basadas en la historia que llegan a nosotros a día de hoy, tantos años después, y que de nuevo agradecemos enormemente a Israel. Así que esperamos que la próxima semana volvamos a charlar contigo y nos puedas traer nuevas historias aquí en Desde Israel en Radio Sefarad. Gracias, Israel.